En esta noche del Día de la Radio queremos contestar a esta pregunta. ¿A qué suena la cadena SER? Que esto es un poco como el ¿a qué huelen las nubes? Del anuncio de Evax. Bueno, pues más o menos lo mismo. ¿A qué suena la cadena SER? ¿Por qué suena como suena? ¿Cómo se realizan todas las conexiones que hacen posible que mi voz llegue en este momento a su coche, a su casa, a sus AirPods? La mía o la del periodista que está cubriendo algo en el Congreso, o la del narrador deportivo que está en un estadio, o la del reportero que está en Ucrania, porque detrás de todo eso hay un departamento técnico de sonido brutal, enorme, que hace que todo eso sea posible. Alberto Ruano, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hombre, te iba a decir que bien, pero no te voy a negar que nervioso. Porque aunque parezca mentira, yo creo que es la segunda vez en los 41 años que llevo en esta casa. En 41 años, segunda vez que te pones delante del micrófono. Y con dudas, igual es la primera. Alberto Ruano es el jefe del departamento de emisiones de la cadena SER, que es el departamento de los técnicos de sonido. En otras emisoras los llaman realizadores de sonido. ¿Tú cómo los llamas? Bueno, vamos a ver, es que hoy en día eso sí que es cierto, es una de las cosas, el trabajo del técnico en el estudio, porque luego también hablamos de toda la gente que mantiene y que arregla, monta y mantiene todo esto cuando hay una avería, que es otro departamento aparte, sí. Obviamente también muy, muy relacionado, pero digamos que es otro mundo. En nuestro caso, digamos que lo que es en el estudio, hoy en día se ha especializado, digamos, en 3 puntos muy claros. Sí. El realizador, que es el que está contigo, Nacho y compañía, que están ahí en la mesa, que se encargan de todos los montajes y demás. Hay otro trabajo especializado muy importante, que es el de todos aquellos que hacen trabajo en exteriores, Emilio, Quiroga, David, compañía, que montan un estudio de redacción completo fuera de la radio, que eso luego hablaremos, porque realmente, o sea, el gran cambio desde que empezó esto desde que yo entré aquí al menos, hace 41 años hasta ahora, ha sido precisamente ese. Y luego hay otra tercera parte ahora muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la realización para podcast, dramatizaciones, documentales y demás. Los diseñadores sonoros. Los diseñadores sonoros, efectivamente. Alberto, lo primero, para llevar tantos años me dicen que dejes de dar golpes en la mesa. Ay, perdón. Eso, para ser el responsable de sonido de la cadena SER deberías saber que si golpeas la mesa del estudio... Pues es que además no te puedes imaginar la de gestos que he hecho yo muchas veces a los que estáis ahí dentro, la mano. Córtate las manos, deja de tocar ese micrófono. Efectivamente. ¿Cuánto te jode como cuando llega un invitado y en cuanto le abres el micrófono, lo primero que hace es colocarse el micrófono y empieza a sonar así? Efectivamente, y entonces te vas a una esquina de la cristalera y le haces señales con toda la educación del mundo posible para decir, las manitas fuera. Oye, Alberto, me dices, llevas 41 años aquí en la cadena SER. Hablamos todo el rato de cómo ha cambiado el ecosistema del audio y en concreto la radio, pero yo tengo la sensación al final, cuando te pones a reflexionar, que nuestra parte, la parte periodística, la parte de locución ante el micrófono ha cambiado, obviamente, porque la radio que hacemos no es la misma, pero sobre todo lo que ha cambiado en estos 40 años es toda la parte que tiene que ver con el sonido. Claro, es que, a ver, hay una cosa impresionante, que es todo el tema de el archivo sonoro. A ver, en el año 82 los archivos sonoros en las emisoras, salvo Radio Nacional, por una cosa lógica de posibilidades, no existía en ninguna emisora de radio. ¿Por qué? Porque solo se podía almacenar en cintas, las cintas eran caras, almacenarlas además eran caras y voluminosas. Y eso ocupaba muchísimo espacio. Ocupaba muchos metros, costaban mucho, y además los sistemas de datación, a lo más que podías aspirar es a tener una ficha en donde poner tal. Tú ahora, si en el Ágora de los lunes cualquiera de los intervinientes hace mención a una declaración de una tercera persona o algo que ha dicho, en no más de 2 minutos te han localizado esa frase exacta, la puedes reproducir y puedes estar opinando y dialogando sobre algo que acabas de escuchar. Bueno, en el año 82, incluso te diría que casi hasta en el año 90, eso era imposible. Hoy en día, con un ordenador, tienes muchísimas posibilidades de tirar cortes, músicas, ráfagas, de poder ir preparando. O incluso la sintonía de hora 25, claro. Por ejemplo, esta sintonía... Esta sintonía, que nosotros ahora lanzamos a través de ordenadores, hace 30 años... Pues mira, en el año 81, en un estudio había 4 cartucheros. El cartuchero, para aquel que no lo conozca, vamos a decir que es el padre del cassette. Antes del cassette en el coche, existía el cartuchero, que era como una caja similar con una cinta magnética dentro, que abultaba como 6 veces, 8 veces lo que un cassette, y ya está. Entonces, ahí tenías
para disparar la publicidad, la ráfaga, los separadores, las sintonías, absolutamente todo con 4. Moverte con esos cartuchos de un estudio a otro eran torres. O sea, los cartucheros tenían unas ranuras para poder encajar unos en otro y que te permitiera llevar 15, 20, 30 o 40 de una vez sujetos con las manos, con el riesgo de que se te cayeran por medio. Los tenías que ir recolocando, en fin. Es que comparado con que hoy en día en la base de datos de un ordenador tienes miles y miles de sonidos simplemente al alcance de un clic, pues imagínate las posibilidades que te ofrece eso. Estamos hablando de hace 40 años cuando tú entraste en la SER, pero yo aquí entré hace 13, 14 creo, y hay cambios muy sustanciales. Por ejemplo, cuando yo entré aquí y queríamos ir a conectar desde algún sitio, teníamos que ir todavía con la unidad móvil, con la gran furgoneta de la cadena SER, una unidad móvil, conectábamos, un Cristo enorme. Y ahora vamos con un cacharrito del tamaño de una caja de puros, no más, que se llama Quantum, y eso nos permite emitir desde cualquier sitio. Yo he hecho programas, yo he hecho 1 hora 25 desde una habitación de un hotel. Efectivamente. Y eso es impensable, hace 5 años. Es más, la llegada del satélite, por ejemplo, en el año 82, cuando llegué aquí, prácticamente el único programa que se hacía desde fuera de manera permanente era el Gran Musical de los domingos, que se emitía desde una discoteca o en el verano desde el parque de atracciones. Y hombre, el sonido ya iba mejorando porque ya las líneas microfónicas que se llamaban entonces, que eran líneas punto a punto, con un ancho de banda muy limitado. Pero bueno, ya existían los transmisores, pues ya a lo mejor, por ejemplo, en la discoteca donde se hacía, en la última planta ya se colocaba una antena dirigida aquí y te permitía una cierta calidad, pero tú no podías improvisar. O sea, una antena dirigida directamente al edificio de Gran Vía 32. Al edificio de Gran Vía, aquí en Madrid, claro, es la base de todas las unidades móviles, era pues un coche con una antena. Bueno, pues al principio una antena de varilla como la de cualquier radio en el coche y luego ya con el paso de los años, ya en los 80 y pico por ahí, empezaron a llegar los primeros mástiles que te permitían subir 5, 6, 7 metros esa antena. Pero claro, eso te limitaba muchísimo. Tú no podías improvisar un programa para decir, pues eso, me voy a Londres a narrar el entierro de la reina Isabel II, porque no había capacidad de hacer un buen sonido en condiciones. Y las pocas que había eran muy caras. El coste de los circuitos era impresionante. Eso se empieza a romper un poco cuando llega el satélite, la parabólica portátil, a través de la red de Inmarsat, que eso ya, hombre, te daba una cobertura impresionante y te permitía ya tener una autonomía para hacer programas con calidad de donde quisieras. Que eso, simplificando mucho, quiere decir que en lugar de apuntar directamente hacia la antena del edificio, apuntáis a un satélite y el satélite lo rebota, ¿no? Ahora, el primer gran problema que tenía, el precio. Que costaba una pasta cada minuto de satélite. El minuto en aquellos años, por lo que recuerdo un poco, rondaba entre de 1.000 a 1.500 pesetas el minuto. Hoy en día el precio es similar, pero bueno, la inflación ya ha hecho su trabajo y entonces esos 6 o 7 euros de hoy en día no es nada, es perfectamente asumible, pero en aquellos años una transmisión de 1.000 y pico, 1.500 pesetas el minuto era para... para hacerte un hoy por hoy de 6 horas. Eso subía mucho la tensión en los departamentos de la 9ª planta. Sí, ¿no? Sí, no. Se medía todo hasta el extremo. A veces sufrías, porque claro, en el afán de intentar no gastar y no consumir más de lo debido, pues llegabas al sitio, la montabas, probabas 2 horas antes, pero desconectabas el sistema y hasta que no faltaban 5 minutos para empezar el programa, no te volvías a conectar. Claro. ¿Qué ocurría? Que a los 5, otro de los problemas que tenía a veces era la saturación de líneas, que marcabas y veías que no ocupado, y claro, faltan 4 minutos, faltan 3, faltan 2 y te ponía el corazón en un puño. ¿En qué momento lo has pasado peor con una de estas? ¿Alguna que tengas ahí guardada que recuerdes y digas, pues hombre, salvamos de milagro o no salvamos? Mira, yo recuerdo una vez que Goma Espuma hizo una serie de programas desde Ecuador. Y efectivamente nos ocurrió algo de esto. Bueno, había ahí 5 o 10 minutos, esto está ocupado, no encuentra línea, no conecta, y faltan 4 y tampoco, y faltan 3 y tampoco, y falta 2 y tampoco, y con segundos escasos antes de las horarias de empezar el programa, milagrosamente les empiezas a escuchar al otro lado de la línea. Entonces, hombre, esto, a ver, te marca para siempre. Yo, aunque os parezca una exageración, todavía cuando vais fuera, cuando tú te vas a hacer hora 25 fuera y a las 8 de la tarde terminan las horarias, como quieras que no hay un pequeño delay, esas décimas de segundo que tardo en oírte decir
son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Lo pasas mal a día de hoy. En ese segundo dices, ay, Dios mío, no se habrá cortado en el último minuto. Nah, pero sí. ¿Alguna vez ha tenido que cancelar un programa en exteriores porque ha pasado técnicamente algo? No, afortunadamente no. ¿Cuál es tu mayor momento? No sé si el mayor, pero alguno que recuerdes de Tierra Trágame como técnico de sonido. Bueno, a ver, momento de Tierra Trágame, incluso de pensar, bueno, mi carrera en la radio ha terminado aquí, esto ya, pues nada, me buscaré la vida en la informática, que es lo que yo había estudiado y tal, y bueno, me olvidaré de la radio porque esto no tal. Allá por febrero o marzo del año 91, ¿Sí? Elton John publica el primer Grandes Éxitos, uno que, bueno, se vendió mucho, tiene una portada azul muy bonita, con una foto suya, y entonces estaba con 40 principales y vamos al Hotel Villamagna, no se me olvidará tampoco nunca, a grabarle una entrevista con la móvil, tirando el cable por el voladizo de la entrada. La gente del hotel, maravilloso, me ayudaron en todo. Deprisa y corriendo termina, grabamos la entrevista. ¿Quién estaba de locutor? Fernandisco. Fernandisco, vale. Porque además Elton John terminaba la entrevista, comía y cogía un avión para irse a Londres otra vez, con lo cual, deprisa y corriendo. Vale, pues estamos ahí en una suite del Hotel Villamagna los tres, grabando la entrevista, yo escuchándolo por los auriculares perfectamente. Bueno, termina, nos despedimos, voy a escuchar cómo ha quedado y veo que no suena nada, que no suena nada, que no suena nada. Bueno, o sea, en fin, imagínate. No se había grabado. No se había grabado nada. En aquella época utilizábamos el DAT, que eran unas cintas digitales que los primeros tenían un problema, y es que no te permitían escucharlo ya grabado. Luego, al terminar al día siguiente, descubrí que había una caja entera de cintas nuevas de DAT que venían defectuosas, con la parte de la emulsión girada y tal. Entonces, bueno, en ese susto decidí, bueno, pues lo he dicho antes, esto ya, en fin, me iré buscando otro trabajo porque esto se ha acabado. En este momento el Toñón había bajado a comer con el resto del equipo de 40 principales de entonces, le avisaron, oye, que ha habido un problema y no se ha grabado, y el hombre dejó de comer instantáneamente, se subió otra vez a la habitación. Wow. Bueno, imagínate cómo nos vería a los dos, que recuerdo que lo primero que hizo fue darnos un abrazo a cada uno. A Fernandisco y a ti. Sí, a Fernandisco y a mí. Bueno, repitió la entrevista entera y además, o sea, no forzado, sino bien, o sea, incluso recreándose más en las respuestas y tal. Terminó, bueno, se tuvo que quedar el hombre sin comer, de allí se fue directamente corriendo al aeropuerto. Hombre, por supuesto esa segunda se grabó porque vamos, ya me había grabado yo mi propia voz mientras sabía que le habían avisado y subía por el ascensor, me había grabado yo a mí mismo 3 veces para estar seguro de que eso no iba a fallar. Y entonces la salvamos. Eso no te lo hacen muchos, ¿eh? No, eso yo te diría que no lo hace casi nadie, pero ahí hay una gran diferencia entre artistas y artistas, es decir, eso no te lo hace todo el mundo. Mira, respecto a los Quantums, que es este aparatito que decíamos antes, que funciona además con tarjetas telefónicas. Efectivamente, y puedes llevártelo y emitir desde cualquier punto. Has mencionado antes el funeral de la reina de Inglaterra. Sí. Bueno, nosotros al día siguiente de la muerte, porque sabes que la muerte de la reina de Inglaterra nos pilló en Mérida. Esa noche salimos corriendo hacia Madrid para coger un avión al día siguiente y llegar a Londres para poder emitir hora 25 ya desde Londres. Y claro, Felipe Sánchez, que es el compañero técnico que venía con nosotros, tuvo un problema en el aeropuerto porque un señor se llevó sin querer su bolsa del control de equipajes y Felipe, que no llegaba, bueno, al final consiguió llegar a última hora, conseguimos emitir hora 25 a duras penas desde enfrente de la abadía de Westminster y claro, y aquello sonaba como un tiro. Pero de repente yo veía que a Felipe se le empezaba a poner la cara de distintos colores. Y digo, ¿qué pasa, Felipe? Y me dice, se está acabando la batería. Claro. Hay que meter publicidad para cambiar la batería. Claro. No, es que, bueno, primero, nada es infalible, ¿eh? Claro. Sí, porque acuérdate que hubo que estar buscando diferentes puntos donde sí que hubiera cobertura, pero claro, en una concentración donde igual tienes 50, 60, 70.000 personas, pues bueno, y todos con su teléfono, con su Instagram, con su TikTok haciendo fotos, subiéndolas, enviando, pues bueno, estás tirando de la misma fuente de datos que los demás, con lo cual, pues en determinados momentos te deja tirado. Bueno, esto comparativamente con lo que hemos sufrido, en fin, es una minucia sin más. ¿Cuál es el sitio más loco desde el que habéis emitido? Esto que digas, Arellano o Quiroga, los compañeros técnicos que los han mandado al fin del mundo, claro, y han conseguido allí emitir desde allí. Sí, mira, a ver, hay situaciones en donde además la velocidad y la rapidez, yo recuerdo, por ejemplo, el día del accidente, te acordarás del avión de Germanwings, sí,
que debió de ser, por lo que he visto, efectivamente fue sobre las 11 de la mañana o por ahí. Bueno, a las 8 de la tarde ya estábamos haciendo hora 25 en el sitio y había que coger un avión, llevarse el material. Bueno, también es cierto que hoy en día, pues como ya tienes otra disponibilidad de materiales, por ejemplo, disponemos de lo que llamamos la maleta nuclear, que es una maleta con un equipamiento que te permite hacer un programa con una garantía razonable. Sí. Bueno, pues realmente fue lo que se llevó Felipe a Londres, Sí. porque obviamente eso es imprevisible, o sea, no sabes en qué momento va a ocurrir. Entonces, cuando llegan circunstancias de ese estilo, o como fue, recuerdo, por aquellas épocas, aquellas fechas fue también el terremoto en Nepal. Sí. Ahora que estamos también con otra desgracia similar. O sea, que tenéis un equipo Recuerdo preparado en su siempre para momento, eso. por ejemplo, desde el Cairo, cuando las manifestaciones de la primavera árabe Sí. en el Cairo también, Que estuvo allí Ángels haciendo efectivamente, hora 25. rápidamente. Entonces, para poder, hay que improvisar, pero si la improvisación la tienes entrenada, Sí, ¿no? mucho mejor para todos. Entonces, pues sí, nosotros ya disponemos de un equipo, una maleta Háblame de esa maleta nuclear. que tiene lo básico como para poder hacer un programa, pues casi desde cualquier sitio. Pero y escucha, ¿eso lo tenéis cargado siempre? Las Sí, baterías sí, y claro, todo? claro. Todo en perfecto estado de revista, o sea, hasta el punto de poder, o sea, si fuera necesario, puedes llamar al compañero que tenga que ir para decirle, tú vete para el aeropuerto, que yo te hago llegar esto en un taxi o como ya me buscaré la vida como buenamente pueda y te lo llevamos al aeropuerto y sabes que vas con garantías de que vas a poder hacer un programa, pues hombre, en las condiciones que tú sabes. A día de hoy podríamos emitir desde cualquier parte del mundo. Hombre, no vamos a decir cualquiera, porque siempre habrá algún punto por ahí perdido, pero bueno, vamos a decir que desde el 99% de los sitios del mundo, hombre, igual en la Antártida no habrá cobertura 4G, difícilmente podrás conectar desde ahí y a lo mejor con algún satélite de los de uso civil, quiero decir, pero bueno, vamos a decir, para no exagerar, que igual desde el 99% de los sitios del mundo puedes emitir con cierta calidad hoy en día. Desde la cima de un 8000 podríamos emitir un programa tirando de satélite. Pues sí, claro. A ver, ahí la dificultad es llegar, claro. A ver, sí. Efectivamente, a ver quién llega. Con la maleta Con nuclear. la maleta a la espalda. Oye, ahora que estamos así en confianza, dime qué pensáis los técnicos de sonido de los periodistas. Hombre, ¿qué preguntas me haces? Yo quiero saber No. la verdad. Vamos a ver, aquí hay, es decir, inevitablemente la radio en el directo tiene mucha tensión, porque un corte, una música, una conexión, o está en el momento en que tiene que estar, o 10 segundos después ya no vale para nada. Entonces, es inevitable que en un estudio y en un control, de vez en cuando, haya una voz, haya un grito, o que alguien haga un mal gesto, pero es que no tienes tiempo, es decir, si tú tienes que transmitir una orden, o tienes que transmitir una indicación, la indicación o es en ese momento o 10 segundos después ya no vale para nada. Entonces, claro, tienes que ser vehemente, tienes que ser exagerado, nadie se molesta. Es decir, bueno, pues una vez que has terminado el programa, pues ya está. Todos están amigos y punto, ¿sabes? ¿Cuál es el programa más complicado de hacer de los que tenemos ahora en la programación de la SER en cuanto a sonido? ¿Carrusel quizá? Sí, sin ninguna duda Carrusel, porque primero, la cantidad de horas que dura con estos horarios de fútbol que tenemos hoy en día, claro, bueno, echamos de menos aquellas épocas. Fíjate, cuando yo empecé en los años 80, el carrusel era solo el domingo, porque todos los partidos de fútbol se jugaban el domingo. Yeah. Años después se empezó a hacer un carrusel los sábados, porque el baloncesto jugaba los sábados. Y luego ya después ya empezó el despiporre de ya sábados, domingos, y hemos llegado a la situación actual de que cada partido en 1 hora y las jornadas duran 4 días. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de lo largos que son los carruseles, es que interviene muchísima gente. O sea, son todos los campos de primera, todos los campos de segunda con los que haces rondas informativas, más los campos de baloncesto, más los colaboradores que intervienen desde donde estén, desde su casa, desde el campo, donde sea. Es decir, bueno, pues... ¿Cuántas líneas podéis tener abiertas? Pues para que te hagas una idea ahora, por ejemplo, estamos dándole vueltas a la cabeza cómo ampliar la mesa de mezclas del estudio A1, que tiene del orden de 45 canales, porque cuando llegan determinados momentos del carrusel no cabe todo lo que hay. En 45 canales. Claro.
esto fuera del carrusel solo pasa cuando hay unas elecciones generales, por ejemplo, o unas elecciones autonómicas. Donde que ahí montáis una mesa complementaria. Bueno, efectivamente, detrás de la mesa principal, una segunda mesa. Una segunda detrás. Para tener todos los colegios electorales. Efectivamente, todas las sedes de los partidos, cabeceras y demás. Eso se reproduce todas las semanas, sobre todo los sábados y los domingos, cada vez que hay carrusel. Entonces, bueno, pues los compañeros que están allí tienen que tener una velocidad mental para saber, o sea, un orden, una capacidad de saber colocar por lógica las cosas para que el movimiento te salga sin pensar. No tienes tiempo. Si marcan gol ya. Si Dani da paso a un campo en ese momento porque le ha venido a la mente que ha pasado algo, vamos, no debes de tardar más de 2 segundos, por lo que comentábamos antes. Las cosas en la radio hace falta que estén en el momento en que están. 5 segundos después ya es tarde. Hay una cosa en la radio, en estas mesas, que se llama preescucha, que muchos oyentes no sabrán lo que es que cuando nuestros compañeros técnicos tienen cerrada, digamos, la línea para que no lo que está llegando desde ese estadio no suene en antena directamente, pero ellos lo tienen en preescucha ahí fuera en la pecera y ellos sí lo escuchan. Claro, tener 45 canales en preescucha, eso puede ser una locura. No, a ver, el ruido es inevitable y es, para una persona que no está acostumbrada, efectivamente despista, porque una persona que esté en el control, me da igual el técnico, el productor, quien sea, tiene que tener la cabeza en 4 sitios a la vez. Es decir, ahora mismo Víctor, que le tienes ahí, nos está escuchando a nosotros, pero estará viendo qué vas a decir después. Por donde le estarán llamando 3 para preguntar cuándo, y tienes que tener capacidad para estar siguiendo 3 o 4 líneas diferentes a la vez sin despistarte en ninguna de ellas. Víctor Olazábal es el subdirector de Hora 25. Claro. Y Nacho Sánchez, que es el director técnico de Hora 25, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué está pensando ahora? Bueno, pues ahora probablemente, una entrevista un poco es un oasis, pero probablemente estará preparando lo que viene después de la entrevista, conectando a todos los colaboradores que entran desde su casa, algún tertuliano que no habrá podido venir y que estará en la emisora. En fin, claro, tienes que ir con un cierto tiempo de adelanto sobre lo que va a ir ocurriendo. Incluso, bueno, hay otra cosa de la que no nos damos cuenta, pero que también ha cambiado muchísimo. Ahora nos pueden hablar a los auriculares y te pueden dar órdenes, pero eso es limitado. Porque si tú estás ahora entrevistando a alguien importante, no puedes estar siguiendo tres conversaciones a la vez. Para que los oyentes lo ubiquen. Ahora, a través de los auriculares que yo tengo puestos, yo te estoy escuchando a ti. Pero si tanto el director técnico como el subdirector del programa quieren hablarme, me pueden hablar a través de estos auriculares, pero yo en ese momento dejo de escucharte a ti. Y además, bueno, pero ahora mismo tienes la ventaja de que a través de un chat en el ordenador te podrían estar indicando cualquier cosa. Sí. Bueno, eso es relativamente moderno. Antes no había ordenadores, no había chat con lo que poder dar una orden a la persona que estaba dentro. Por ejemplo, el mundo de las señas en la radio, que tantos motivos de risa ha dado y tal, claro, hoy en día se ha perdido mucho porque ya no es necesaria tantas señas. Bueno, a través del chat envías un mensaje, oye, cuidado, que este no está, que escucha, yo hago muchísimas señas, muchísimas. Bueno, pues multiplícalo. Tú piensas que cuando no había ordenadores para comunicarte con la persona que estaba en el control y no le podías hablar, claro, porque estaba concentrado en lo que sea, la única posibilidad que tenías era tener una capacidad de mimo para poderle hacer ver qué es lo que querías decirle. Y bueno, pues ahí cada uno es cada uno. ¿Tú te lo has pasado bien? Sí, hombre, vamos a ver. ¿Te lo has pasado mejor de lo que te lo pasas hoy? Quiero decir, la radio, hacerla antes era más divertido que ahora. No, bueno, yo creo que esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor. La nostalgia esta, ¿no? Yo te diría que como nieves con costrina, cualquier tiempo pasado fue anterior. Y nada más, ya está, a punto. Cada cosa y cada momento pues tiene... Bueno, pues antes era más joven, bueno, veías el mundo de otra manera. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible, pero que fuera mejor la radio de antes o ahora, más divertida o menos, bueno, pues en cada momento tiene su... Yo creo que depende más de las ganas que tú tengas y de la pasión que tú tengas y de, no sé, de las ganas que le pongas, que de otra cosa. ¿Te has emocionado alguna vez haciendo radio? Hombre, sí, claro, porque hay momentos complicados. A ver, aquí, o sea, vives la actualidad al día. Tú imagínate esas mañanas tristísimas de aquellos años en los que de repente llegaba una llamada de que había habido un atentado, por ejemplo, o que había ocurrido. Entonces, pues hombre, independientemente de que se te activara el nervio informativo de esto hay que explicarlo rápidamente, pero hombre, había situaciones especialmente complicadas.
¿A qué suena la SER, Alberto? Uf. Vamos a ver. No soy objetivo, obviamente, pero claro, llevo aquí 41 años. A mí me gusta mucho la radio, pero claro, no tengo mucho tiempo para poder escuchar otras. Entonces, pues hombre, es que esto es mi casa. O sea, yo llevo aquí 40 años, pero en este caso mi padre estuvo aquí trabajando casi otros 40 años. Un hermano de mi padre estuvo trabajando casi otros 40 años. Mi hermana ha estado trabajando ahí otros 25 años. O sea, si sumamos todo eso, son más de 2 o 3 vidas. Entonces, y en casa sigue, o sea, no es una cosa que, bueno, salgo de aquí, me olvido de todo y ya está. Pues como bien sabes, en casa sigues escuchando la radio y sigues atendiendo el teléfono, por vicio, por gusto, por necesidad de trabajar un poco todo. Entonces es que es inexplicable. O sea, claro, es todo. Hay una cosa que se llama, bueno, la camiseta SER, ¿no? Claro. El sentimiento de pertenencia a la SER, de ser un poco familia. Una de las cosas bonitas que ha tenido siempre la radio, y vuelvo a lo mismo, yo no he trabajado en una televisión, no he trabajado en un periódico, no he trabajado en un hospital, es decir, no lo digo por, o sea, al revés, reconozco mi ignorancia en esos temas. Pero a ver, cuando tú trabajas en una empresa o en un trabajo X, el que sea, de 24 horas al día, los 365 días del año, es decir, que está funcionando permanentemente, en donde, o sea, que no llegas el viernes a las 2 de la tarde y aquello cierra hasta el lunes por la mañana y te puedes olvidar. No, esto está funcionando permanentemente y lo sientes como tuyo, porque además sí que eres consciente en el fondo de que es un trabajo de equipo, pero en el que lo que hagamos todos y cada uno de los que estamos suma o resta al producto final. Entonces, bueno, pues esto es casi como una droga, ¿sabes? No sé, no, como una sensación de la que no puedes prescindir en los momentos, cuando ocurre algo extraordinario, cuando ocurre algo, no sé, algo que cambia el orden del día, no puedes evitarlo. Alberto Ruano, jefe del Departamento de Emisiones de la cadena SER. Muchísimas gracias, amigo. A vosotros.